Gracias por escuchar, esto fue Sintropía temporada 1 y esto no es un adiós, es más bien un espérate tantito. Se vienen cosas antes de la segunda temporada, así que no te vayas muy lejos, o si quieres hazlo, pero regresa. Y recuerda esto, casi siempre entendemos las cosas cuando ya están servidas, como las papas del McDonald's que llegan calientes, doradas y crujientes, listas para comerse. Realmente nadie piensa en la papa cruda, o en el aceite hirviendo, o en ese punto exacto donde se quema o donde todavía le falta. Solamente volteamos a ver el proceso cuando algo sabe raro, cuando algo sabe medio crudo, cuando duele, cuando algo ya no funciona como antes. Primero pasa, luego duele y después entiendes. Y casi siempre, solo al final descubres dónde empezó todo y qué parte del proceso decidiste ignorar mientras funcionaba. Así que esto no es un resumen, no es nostalgia ni es un cierre bonito. Es volver al origen de lo que escuchaste, para entender cómo llegó hasta aquí. Porque a veces el verdadero problema no fue lo que pasó, sino lo que funcionaba tan bien que dejaste de mirar. Ahora que todo ya pasó, déjame preguntarte, ¿en qué momento dejaste de preguntar cómo se estaba haciendo tu vida solo porque el resultado todavía sabía bien? ¿Qué parte del proceso ignoraste hasta que algo dejó de funcionar y entonces sí quisiste entenderlo? ¿Cuántas veces llamaste fracaso a algo que en realidad solo era una etapa que no supiste leer a tiempo? ¿Y si pudieras volver al origen? Pero no para cambiar nada, no para corregirte, solo para mirarlo distinto. ¿Qué verías hoy que en ese momento no estabas listo o no querías aprender? No empezamos haciéndonos estas preguntas, llegaron después, cuando algo no salió como esperábamos. Yo te amo, Elizabeth, te amo, pero no se vale lo que me has hecho. Cuando el resultado ya no fue suficiente, creí que al llegar aquí me iba a sentir diferente. Cuando la decisión dejó de sentirse correcta para justificar todo lo que hicimos antes. Ya tomaste la decisión, ahora solo estás tratando de entenderla. Y si entendiste estas 3 referencias o si supiste de dónde venían, déjalo en los comentarios. A veces reconocerlas dice más del proceso que del final. Esto es como en una relación donde todo parece ir bien. Tan bien que nunca vuelves a mirar atrás. Y no me refiero a volver atrás para reclamar, para traer el pasado a la mesa, no para ser rencoroso. Aquí no apoyamos eso. Simplemente porque mientras funcione, ¿para qué detenerse a revisar cómo se está construyendo? Innecesario, ¿no? Nos acostumbramos a avanzar mientras todo parecía servir. A no revisar, a no detenernos, a no mirar con lupa, porque vamos a decirlo como es. Cuando algo va bien, casi nadie se pregunta por qué. Pero hay momentos en los que eso que te mantenía avanzando deja de funcionar. Y ahí fue cuando empezamos a preguntar. Y este episodio no es para culpar, no es para reescribir la historia, o si quieres hacerlo, puedes escuchar el episodio 2 de este podcast, pero te advierto que no va a cambiar el pasado como piensas. En fin, este episodio se hizo para entender, porque casi nadie se cuestiona el origen cuando el final todavía convence. Como cuando sigues usando una silla rota solo porque todavía aguanta. No te preguntas cuándo se aflojó el tornillo, solo dices, bueno, mientras no se caiga, hasta que se cae. Y entonces sí preguntas desde cuándo estaba mal. Entonces, estas preguntas que te hago no nacen del error, espero. Nacen del intento de no repetirlo exactamente igual. Y eso, aunque no lo parezca, aunque no se sienta tan cómodo, también es una forma de aprendizaje. A ver, el fracaso no fue el problema. El problema fue creer que mientras algo avanzaba no había nada que revisar. El fracaso no llega para decirnos que todo estuvo mal, llega para señalar qué parte del proceso nunca entendimos. Y es por eso que incomoda tanto, porque no rompe el final, rompe la historia que nos contamos mientras todo parecía funcionar. Como cuando nunca le haces mantenimiento a tu pointer, pues porque prende, avanza y parece que no hace ningún ruido raro. Hasta que un día se descompone y recién ahí te preguntas qué no revisaste mientras todo iba bien. Bueno, pues hay que cambiarle el aceite. Y eso duele más porque casi siempre aparece tarde, o así lo sentimos, porque nadie nos avisó, pensamos. Aunque algunos carros sí avisan. Aparece cuando ya invertimos tiempo, cuando ya definimos decisiones, cuando ya dijimos esto es así y lo dijimos convencidos. El fracaso no nos enfrenta al error, nos enfrenta a la versión de nosotros que no quiso hacer preguntas antes, y eso no se arregla avanzando. Porque cuando algo falla, seguir adelante no siempre ayuda. A veces solo repite el error, una y otra y otra y otra vez. Avanzar sin entender no es progreso, es inercia. El fracaso no pide velocidad, ya lo que sigue, dicen. Pide revisión,
Pide detener el impulso de superarlo rápido y pide aceptar que algo quedó pendiente mucho antes del final. Y no, esto no es una idea nueva, no es emocional y no es moderna. La historia entera funciona así. Ningún momento se entiende mientras ocurre, se entiende cuando alguien se atreve a mirar atrás y preguntarse dónde empezó realmente eso que terminó mal. Entonces es posible que este episodio te parezca un poco paradójico. Hay caminos que solo se entienden cuando se recorren por segunda vez. La primera vez avanzas con prisa, con expectativas, con la necesidad de que funcione. No miramos los detalles, no escuchamos las señales y no hacemos preguntas porque todavía no parecen necesarias. En la película Cuestión de Tiempo, un papá le da a su hijo un consejo raro. Y ahorita sabrás por qué. Le dice, vive el día normal, con prisas, nervios, torpezas, con miedos. Y sí, lo hace. Corre, tira el café, llega tarde, se estresa. Pero le dice también que vive exactamente el mismo día otra vez. Y lo hace, porque en la película se puede regresar en el tiempo. El mismo día, la misma gente, mismos lugares, mismas conversaciones, pero ahora sin la urgencia de llegar, sin ese miedo constante, más atento. Sonríe más, escucha mejor y no anda a las prisas. Y curiosamente ya no tira el café. El día no cambia, el tiempo no cambia, lo que cambia es la forma de caminar. Nosotros no podemos volver literalmente en el tiempo, lástima, pero sí podemos pausar, y pausar a veces es una forma de regresar. Así que volver no es retroceder, así que no te asustes. Bueno, no me refiero a volver a esa relación tóxica por quinta vez, me refiero a que volver es caminar el mismo trayecto sin la urgencia de llegar. Por eso repetir duele menos y enseña más, porque ya no caminas para ganar, caminas para entender. Y cuando vuelves a pasar por el mismo punto, descubres que no era el final, era el origen que no supiste leer la primera vez. Aprender no siempre es ir hacia adelante, a veces es tener el valor de recorrer otra vez lo que juraste que ya habías superado. Hay algo curioso en cómo aprendemos. Casi nunca entendemos las cosas mientras están ocurriendo, las entendemos después, cuando ya pasó, cuando ya dolió, cuando ya no hay devolución. En la psicología esto no es una metáfora bonita, es literal. Investigadores como Wolfram Schultz, junto a Peter DeYoung y Reed Montague, mostraron algo muy poco romántico. El cerebro no aprende cuando todo sale como esperaba, aprende cuando falla la predicción, cuando creías que iba a pasar una cosa y pasa otra. Ahí, justo ahí, no cuando aciertas, cuando te equivocas. Por eso el error se queda, no porque sea bonito, sino porque duele lo suficiente como para que el cerebro diga, ok, esto no lo vuelves a hacer igual. Es como cuando crees que vas a comer yogur y descubres que en el refri hay frijoles cocidos en el mismo bote. Nadie te lo explica, nadie te avisa. Metes la cuchara una vez y tu cerebro ya nunca vuelve a confiar igual. En el aprendizaje pasa algo parecido. Psicólogos como Robert Bjork explican que lo difícil, lo incómodo, incluso eso que llamamos fracaso, puede ser justo lo que hace que el aprendizaje dure más tiempo. No porque sea agradable, sino porque te obliga a reconstruir lo que creías saber. Por eso una pregunta fallada en un examen se te queda grabada más tiempo que 10 respuestas correctas, no por la respuesta, por el costo, el punto que me faltaba. Y no vuelves a fallar en esa pregunta. Y cuando miramos la historia pasa exactamente lo mismo. Pensadores como Thomas Kuhn señalaron que ninguna época se entiende mientras se está viviendo. Nadie vive diciendo, sí, claramente estamos en el punto de quiebre histórico de la civilización. Eso se dice después, desde el sillón, con café y con mucha seguridad retrospectiva. Y por eso nos encanta decir, era obvio que iba a pasar, pero no lo era. Solo se volvió obvio después de vivirlo. Antes era confuso, discutible, la verdad, lleno de decisiones pequeñas que parecían irrelevantes. Por eso mirar atrás no es nostalgia, es método. Es la única forma que tenemos de entender el origen cuando el final ya no se puede cambiar. Y casi siempre el origen no gritaba, funcionaba. ¿No será que nunca miramos el sistema ni hicimos un esquema mientras todo funcionaba? ¿Y por eso nadie miraba los síntomas mal disimulados? ¿No será que el avance constante, elegante y automatizado nos volvió ciegos a los datos porque daban resultados? Pues si todo marchaba bien, nadie cuestionaba nada, no pensábamos en pausas, no pensábamos en revisiones, ajustes, correcciones, porque al fin de cuentas se avanzaba, porque lo estable convence más que lo correcto cuando no reclama. ¿No será que el problema no fue el golpe, sino la confianza, esa calma mal calibrada que confundió el silencio con constancia, que cuando todo fluía dejamos de leer lo que pasaba y recién quisimos entenderlo cuando ya no funcionaba? Así que bienvenido a Sintropía, donde a veces empezamos por el final,
porque hay historias que solo se entienden cuando ya terminaron. Ey, y Sintropía en la pista, visión futurista. Te invito a escuchar donde el caos se organiza. No es moda ni es la misa, es la voz que te avisa. Ideas precisas, líneas concisas. De lo bíblico a lo lógico, de lo histórico a lo crítico. Sarcasmo irónico, ritmo magnífico. Sin caretas ni poses, poesía creativa. Suscríbete y activa Sintropía. Imagina esto. Imagina que vuelves a escuchar este podcast desde el inicio, y no solo para repetirlo, sino para escucharte distinto. Imagina que descubres aprendizajes que no estaban ahí la primera vez, no porque el episodio haya cambiado, sino porque tú sí. Porque el reto no fue empezar, fue atreverte a seguir cuando todavía no sabías a dónde te llevaba, cuando no sabías si te llevaba hacia adelante o sin darte cuenta estabas yendo hacia atrás, cuando todavía no entendías qué estabas aprendiendo, pero aún así seguiste. Casi nadie falla por falta de fuerza, fallamos porque avanzamos sin mirar, porque entre filtros y guiones aprendemos a maquillarnos los errores. No los negamos, solo los editamos, los recortamos, los acomodamos para que no se noten tanto. Por eso a veces hace falta volver, no para cambiar lo que pasó, sino para entenderlo. Te podría dar 1, 2 o 3 formas de viajar al pasado, pero no te servirían para cambiar la historia. Para eso no funcionan. Para lo que sí funcionarían sería para volver a mirar con calma el punto exacto en el que dejaste de hacer preguntas, el momento en el que avanzar se volvió más importante que entender por qué seguías caminando. Porque hay algo que casi nadie te dice: el punto no era llegar, era darte cuenta del proceso mientras todavía estabas dentro. Y a veces ese proceso no se parece a una meta, se parece más bien a un maratón que nadie pidió. Uno que no elegiste correr, pero que igual te tocó sostener con lo que tenías, con tus piernas, tu ego, tus excusas y esa vocecita que te dice ya casi, aunque no sea cierto. Y cuando por fin miras atrás, no solo ves cansancio, ves gente, ves conversaciones pendientes, ves cosas que dijiste a medias y cosas que callaste completas. Ahí aparece el dicho: cuentas claras, amistades largas. Pero nadie te advierte que hay cuentas que no se pueden cerrar como si fueran números. Porque hay verdades a plazos, verdades que se dicen tarde, no porque no las supieras, sino porque te daba miedo lo que iban a provocar, y aunque por fin las digas, a veces no liberan, porque hay cosas que se quedan como deudas que no vencen, no porque alguien las cobre, sino porque tú mismo las sigues pagando cada vez que las evitas, y en ese punto ya no sirve correr más rápido, porque el cuerpo y el alma eventualmente hacen algo muy humano, se cansan, y entonces pasa eso que nadie quiere que pase. La máscara se cae. Ya no puedes fingir que todo está bajo control, que eres fuerte todo el tiempo, que puedes con todo. Y quizá por primera vez lo único honesto es no seguir. Es admitir: me equivoqué, me cansé, no supe, no pude. Y no necesitas cambiar de vida. Necesitas una actualización en la forma en la que la estás recorriendo. No para convertirte en alguien distinto, sino para entender mejor quién eres ahora después de lo que ya viviste. Y aquí viene lo más raro. Muchas veces ese cambio empieza justo cuando no pasa nada, o al menos así lo sientes, no porque no esté ocurriendo nada, sino porque ya no hay espectáculo, solo proceso, solo silencio, solo verdad. Así que si aprendiste algo esta temporada, espero que no haya sido solamente a avanzar, sino a mirar atrás, a rebobinar, a llamar a esto lección.